hablar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y es muy importante, porque Dios quiere que tengas oídos para oír, y tú, Señor, hazme percibir esa palabra, ¿vale? Bien, entonces, antes de empezar a lo que es el texto que hay para hoy, quiero explicar un poquito quiénes eran los publicanos. La historia de hoy va de un publicano llamado Leví, que equivale también a Mateo. O sea, en la historia de hoy sale un publicano llamado Leví, llamado Mateo. Y cómo Jesús llama a este publicano a que sea discípulo suyo, lo llama. Sígueme, sé mi discípulo, ¿no? Esto es algo muy fuerte cuando Jesús hizo esto, ¿no? Pero quiero aclarar antes, yo sé que sabéis, pero quiero aclarar un poquito antes de leer el texto bíblico, quiénes eran los fariseos. Siempre hablamos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento está lleno de fariseos. A veces para los cristianos equivale a hipócritas, porque Jesús los apoda de esa forma sin insultarlos, porque exactamente estaban poniendo una máscara cuando en realidad era otra la que había detrás, ¿no? Pero también quiero hablar de que era un publicano, ¿de acuerdo? En el caso de los fariseos, deciros que hacer un poquito de historia, pero rápida, porque no quiero echar el tiempo solo en esto, porque hay una palabra que tengo que dar, pero esto forma parte de la palabra para poder entenderla. El pueblo de Israel, primeramente con David, estaba todo unido, era Israel. Después de la muerte de Salomón, pues hubo problemas con uno de sus hijos, que era un déspota, y se rebelaron y entonces se dividió. Y las tribus, 10 de las tribus, siguieron siendo Israel y se dividieron, y luego estaba la tribu de Judá. Bien, ahí estuvieron los dos con sus más y con sus menos, a veces tuvieron guerra entre ellos, a veces... El caso es que Dios llega un momento en que permite el exilio, es decir, por causa de ellos, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel fue deportado, y en parte Dios sabe dónde está, parece como que desaparece, y 120 años después, entonces es también conquistado y deportado porque fueron llevados a Babilonia como Daniel y sus 3 amigos y todos los demás, y estuvieron allí en el exilio, ¿verdad? Pero había una profecía que los traería de nuevo. Vale. 539 años antes de que naciera Cristo, 539 años antes de que naciera Cristo, Dios hace las cosas para que el pueblo suyo, que estaba en Babilonia, hizo todo el camino, trabajó para que volviera a su pueblo. Entonces, 530 antes de Jesucristo, los romanos, vete a saber dónde estaban todavía, estaban ellos pues en Roma, los griegos y todo lo demás, ¿no? Entonces vienen en el exilio, y después de haber venido 390 años ya viviendo en la tierra de Palestina, y cuando digo 390 años, o sea, todavía faltaban 150 para que viniera Jesús, ¿vale? Pues entonces se empezó a formar un grupo, una secta o un grupo religioso que se llamaron fariseos. La palabra fariseo significa apartados. ¿Por qué? Empezaron, pues, no sé, a difundir que por culpa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, Dios los ha castigado en los exilios y en todo lo que le ha venido. En principio parece interesante. Lo que pasa es que ellos formaron ese grupo celoso de la ley, extremistamente celosos hasta el extremo de ser, ¿cómo te diría yo?, estrictamente, ¿vale? Eso no es malo, pero fueron estrictos de la ley, de forma que incluso se pasaron, ¿eh? Cuando uno dice, te has pasado de frenada, se pasaron porque ellos decían, bueno, vamos a vivir
verdaderamente celosos cumplidores de la ley para que no nos vengan más exilios, para que no nos vengan más castigos, porque por nuestra culpa Dios ha hecho todas esas cosas. O sea que unos 150 años antes de que viniera Jesús, allí empiezan ellos. En principio era un grupo pequeño, muy celoso, pero empezaron a ser tan estrictos que empezaron a interpretar y empezaron a decir cosas que Dios no dice en su palabra. Y eso fue un problema, porque ellos, los más celosos que estaban predicando la ley y el cumplimiento de la ley, Jesús dice: cargáis cargas que ni vosotros lleváis. Y cuando enseñaba dice: a vosotros se os ha dicho, mas yo os digo. O sea que habían enseñado cosas que no dicen Dios, que no exige Dios, mas Dios no exige, es así, vosotros habéis torcido la palabra, pero ellos se las creían. De forma que, siendo los fariseos esos que verdaderamente eran los más legalistas, con todas las leyes y toda la Torah y todas las cosas que ellos habían puesto, fueron luego los que en principio, cuando Jesús aparece públicamente, como es lógico, pues querían ganarlo para su bando. Cuando leáis los evangelios os daréis cuenta de que al principio todo es maravilloso. Jesús en la sinagoga, todo era puertas abiertas. Pero claro, cuando Jesús empieza a decir la verdad, se os ha enseñado esto, pero no es así. Yo ahora os digo, es así. Ya empezaron a hacerse enemigos. Entonces ya empezaron a no dejarle ir a las sinagogas y ya empezaron a complicarle la vida, a oponerse todo lo que Jesús hacía, como si no fuera de Dios y cosas por el estilo. Bien, el caso es que, bueno, ahí llega Jesús, ¿vale? Y es, ya te digo, los primeros amigos, después enemigos, y después hasta el punto que les daba lo mismo si era verdad o mentira. Pilato se dio cuenta porque a Jesús lo acusan de, antes como han dicho que los pecados son perdonados, verdaderamente lo están acusando en fin, de forma que ese pecado del que le acusaban era de muerte, era de apedreamiento. Jesús les demuestra, porque es que Jesús les demuestra que Él es Dios. Porque cuando se lo demuestra, en el caso de la semana pasada que estábamos hablando de aquel paralítico, para los judíos y para los fariseos, llegó a ese estado por culpa de sus pecados. Y cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Si es por tus pecados que estás paralítico, primero te perdono los pecados y ahora levántate y anda. Es decir, ¿no? Les demostró, pero ellos seguían ahí porque empezaban a ponerse celosos porque seguían a Jesús todos los demás y siguieron con esa, ¿verdad?, blasfemia, con la palabra blasfemia, porque eso es digno de apedreamiento, pero como nosotros no podemos, forzaron a Pilatos para que él entonces lo crucificara conforme a la costumbre judía. Al final lo acusaron por blasfemia y como no tenían, incluso se la inventaron y pusieron falsos testimonios. Por eso Jesús, llegado al punto, cuando habla tan claro y tú no quieres saber nada, sino que quieres hacer mal, dice, vosotros sois hijos del diablo. No es un insulto, es una verdad, porque demostráis la genética del diablo haciendo estas cosas. Vale, ya tenemos y sabemos quiénes son los fariseos. El publicano. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos para los fariseos eran peor que las prostitutas y peor que todo lo demás. Porque Roma, puesto que precisamente ellos que decían vamos a ser legalistas para que no nos venga nada, pues resulta que Roma los conquistó, algo no harían bien entonces, porque Roma otra vez pasaron a ser súbditos de Roma y Roma pedía impuestos. Lo que pasa que lo estudia, ¿y cómo lo hacía Roma? Roma lo hacía de la siguiente forma. Roma calculaba, de esta zona de Galilea tengo que recaudar tanto. Entonces buscaba a un
cobrador de impuestos, a un publicano que le llamaban, un publicano era un cobrador de impuestos, y tenían que recaudar esa cantidad de impuestos. Ya era duro, porque resulta que los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano en contra de sus hermanos. Pero lo que es peor y por lo que más aborrecidos también eran, es porque Roma les daba una cantidad que tenían que recaudar y mandar para Roma de esa zona. Y tenían legalmente el derecho y la obligación y tenían que conquistar. Pero ¿qué hacían los publicanos? Aparte de eso, siempre cobraban más, de forma que mandaban a Roma lo que ellos exigen y lo otro se lo quedaban ellos. Fíjate si es porque cuando venían los publicanos a Juan el Bautista, le dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No cobres más de lo debido, porque pedían más y ellos se enriquecían. O sea que no solamente trabajaban para Roma, es que además con todo el morro y con toda la cara, de forma que no los quería nadie. No los dejaban ni entrar en la sinagoga, eran peor que un leproso, era un leproso espiritual, porque el leproso es leproso, ¿vale? Pero ellos eran peor, y entonces ¿cómo vivían? Separados de la sociedad. ¿Y cómo vivían? En grupos, ellos con ellos mismos, no hay más. En el relato podremos ver eso, ¿no? Entonces nos vemos que verdaderamente son peor que espuria. Cuando Jesús le dice al publicano llamado Leví, sígueme, lo está llamando al discipulado, eso ya supera los escándalos de los escándalos de los escándalos multiplicados por 1000. Era un escándalo terrible para ellos, eso no lo concebían, no sé cómo lo digirieron sus discípulos, porque allí no les menciona cómo lo digirieron, pero que por dentro tú sabes esas cosas que te las quedas dentro y las estás ahí rumiando, también estarían rumiándolas. Por eso es que, teniendo esto, pues vamos a entrar en la historia de hoy. La historia de hoy es la de un publicano llamado Leví, que también se llama Mateo. Este Mateo no solo siguió a Jesús, dejó lo que dejó, y luego pasó a ser el que escribió los evangelios de Mateo, el evangelio de Mateo. Un evangelio escrito por alguien que sabe, no solamente era un cobrador, era una persona que estaba, tú lo notas que era una persona culta, ¿verdad? Muy sabio, porque decidió por Jesús antes que por el dinero. Por eso es que, yo siempre he dicho, el más torpe, no voy a decir el más tonto, el más torpe y el más ignorante de los que se salvan es millones de veces más sabio que el más sabio del mundo de los que se pierden. O sea que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, la historia de hoy viene por ahí, ¿verdad? O sea que vamos a seguir. Bien. Hoy tenemos Marcos, 2, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y ya ha pasado un cuarto de hora. No, yo también me llevo mal con ese, pero tenéis que entenderme. Bien, vamos a leerlo. Poned mucha atención porque por eso os he explicado quiénes eran los fariseos, cómo habían torcido, cómo le hicieron la vida imposible y también quién eran los publicanos, por qué le tenían tanto odio, por qué no le dejaban entrar a la sinagoga, por qué nadie hablaba con ellos. Tenían que sí o sí y pagarle y sabían que les estaba no solamente dinero para allá, sino que además robándoles para ellos tener grandes casas y personas como Nicodemo, que era jefe de los publicanos, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué dijimos la semana pasada y esta cuando leamos? Ve. ¿Qué es lo que ve? El interior. ¿Cómo estaba este hombre allí? ¿Tú crees? ¿Tenía remordimientos? ¿Tenía algo? Jesús vio, dice, y vio lo que tú no ves. Como Jesús ve también lo tuyo, aunque yo no lo vea, pero Él lo ve todo. Él lo ve todo. Entonces dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. La semana pasada vimos que Jesús llega de una gira y entra en la casa, y la casa estaba tan llena que no se podía ni entrar porque la puerta de la calle también estaba llena. De forma que Jesús opta
por ir y salirse a las afueras, cerca de la orilla, una playa grande, y entonces allí le siguió la gente, y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué es lo primero que hacía Jesús? ¿Qué es la primera prioridad para Jesús? El Evangelio. El Evangelio. Muchos de los que sanaba, igual les quedaba 10 años de vida. Habría paralíticos, gente con 50 o con 60 años, que entonces en aquella época se vivía menos. ¿Eh? ¿Y qué les quedaba? ¿10, 5, 15 años, 20? No lo sabemos. Pero verdaderamente para Jesús lo más importante era la eternidad de ellos, no lo temporal. Ahora, los milagros fueron buenos. Porque, aunque el Señor lo ponga en segunda parte, la casa se llenó cuando vieron que Jesús había venido. ¿Tú te crees que solamente eran por las palabras? ¿Vale? Por ver, por traer, por lo demás. El caso es que ellos sabían que Jesús tenía eso. Los milagros fueron los que muchas veces el cebo los trajeron. No es que cebo, porque Jesús no hizo nada por cebo. Jesús todo lo que hizo es porque amaba la descendencia de Adán que él había creado. Los hijos de Adán, lo que estaban sufriendo como consecuencia del pecado, se le rompía el alma. Porque cuando sabía que iba a Lázaro a resucitarlo, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque estaba viendo las miserias, las consecuencias. A veces uno no sabe las consecuencias que lleva, pero Él ha venido a arreglar las consecuencias y aún llevarnos a un estado superior, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que dice que les enseñaba. Y al pasar vio a Leví. Vio. ¿Qué va? Lo vio, simplemente lo vio. Dijo, este me cae bien. No sé, necesito un publicano entre mis discípulos. Algo vio. Algo vio. ¿Qué conversaciones podría tener con Dios que él oyó? Como aquel que estaba debajo de la higuera. Dice, tú a mí de que me conoces, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¡Oh! Y lo vio sentado, es decir, estaba ahí trabajando en lo suyo, ¿verdad? Lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No solamente al arrepentimiento. Jesús va y llama a un pecador a que le siga como discípulo. Él vio algo, ¿verdad? Entonces, si ya fue escandaloso en la historia anterior que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados, que ahora le dijera a un publicano, que ya te digo, era peor que un leproso espiritual, desechado y aborrecido por todas partes, que dijera a un publicano, sígueme, sé mi discípulo, incorpórate a los míos, eso ya era más que escandaloso, era reescandaloso. Era inconcebible, porque si los leprosos no se podían tocar, a esta gente eran leprosos, no se podía estar con ellos, no se podían entrar en las sinagogas, no se podía ni siquiera entrar en la casa de ellos, estaba totalmente, era algo prohibido, y menos comer con ellos. Entonces eso ya fue el colmo del escándalo cuando los fariseos vieron cómo Jesús llama a este cobrador de impuestos, ¿verdad? Entonces fijaros bien que no es cuestión de lo que hace Jesús. O sea,
no cuestionemos. Aquellos legalistas, muy aferrados a la ley, cuestionaban a Jesús lo que hacía y lo que no hacía. Y entonces, claro, tengo que hacer un llamado, porque a veces, ¿sabes por qué tengo que hacer este llamado? Porque yo sé que os vais a escandalizar, porque el Señor escandaliza hasta los suyos. Y cuando digo escandaliza, nos va a choquear de ver cómo trata a los pecadores que Él va a traer, perdonar y llamar para que sean discípulos suyos. Y enseguida a veces podemos cuestionar que si esto sí, que si esto no, que si este es publicano, que si aquella mujer que está tocando a Jesús es pecadora. Entonces, olvidemos no, porque los legalistas no entienden, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como el cielo es más alto. Entonces queda claro que verdaderamente no entendían y fueron de mucho estorbo a lo que Jesús estaba haciendo, todo el tiempo cuestionando que sea así, que sea asado, que todas las demás cosas, ¿verdad? Entonces no cuestionemos a Dios. Yo he visto cosas que a nivel cristiano uno puede escandalizarse. Yo he visto cristianos salir de novios, ojo, no estoy diciendo que este sea así, no es, pero a veces yo he visto cómo Dios ha unido a un cristiano con una mujer no cristiana, y estos son los pastores que yo más admiro. Cómo se convierten a pesar de que toda la familia estuvieron ahí. Ahora eso sí, ya aceptó a Cristo, se bautizó, entraron en el ministerio y son verdaderamente maravillosos. A veces no sabemos, ¿de acuerdo? Dios puede a veces cambiar el orden de las cosas, pero no le cuestionemos, por favor, no le cuestionemos. Porque cuando Dios hace eso, yo sé que ese, como dijo a Pedro, tú te llamarás Petro, piedra. Todos los que venían a Jesús, Pedro llega a Jesús y después de un milagro, y corriendo y se tira a los pies de Jesús, Señor, perdóname, apártate de mí porque soy pecador. Pero Dios está trabajando. Vamos a ver cosas escandalosas. Pero como amamos al Señor, nos gozaremos. Como se gozaron los cristianos cuando vieron que se convirtieron los gentiles, al principio era así, pero también es para ellos. Y se gozaron los verdaderos. Los legalistas no, ¿verdad? Los verdaderos se gozaron, ¿verdad? O sea que podemos ver el segundo punto, el primer punto, para que sepáis un poquito. Jesús llama a un pecador a que sea su discípulo, ¿verdad? El segundo punto, un pecador convertido puede traer muchos pecadores a Jesús. Eso tan escandaloso que hizo Jesús. Sabía lo que había en su corazón, como dijo Zaqueo, todo lo que tengo y más lo entregaré a los pobres. Es decir, para que veas que hay una conversión. Él ve lo que hay en el corazón. Nosotros no estamos viendo cómo Él está trabajando. Pero Mateo lo invitó a casa y la casa se llegó de los pecadores como Él. Se corrió la voz que Jesús también perdona y llama a esta clase de pecadores. Y todos vinieron corriendo, porque nadie les amaba, todos los despreciaban. Pero había uno que se llamaba Jesús. Había. Mientras que unos se escandalizaban, Él estaba trayendo a gente a Jesús. Y eso es muy importante, porque yo veo como también aquella mujer samaritana, pecadora, Jesús le dijo, has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes estás en pecado, porque no es tu marido. ¿Tú crees que se ofendió? Fue corriendo y le trajo el pueblo a Jesús. Este dice ser el Mesías. Y te das cuenta que esta mujer verdaderamente seguro que después puso, si quería seguir con él, se puso su vida en orden como matrimonio.
pero verdaderamente allí fue y luego le dijo a los discípulos, yo ahora cuando me vaya vais a ir a recoger lo que yo ya he sembrado entre los samaritanos. Y fueron allí, Felipe fue allí y recogió el fruto. No sé si se encontró con esta mujer, pero no me extrañaría. Y con muchos que eran, no, nosotros conocimos a Jesús. Él estuvo, verdaderamente. Por eso te digo que estos legalistas, estos criticones, estaban cuestionando lo que hace el Señor. Tengamos mucho cuidado. Por eso que a veces entre los cristianos hay esto, en nuestro celo. Como decía Aquil, si este fuera profeta, ¿por qué hace esto? Pero muchas veces se puede hacer cosas porque Dios te las manda y uno no lo entiende. Claro, después se entiende cómo trabaja Dios, pero es que Dios no tiene que darte explicaciones a ti. Dios no tiene que darle explicación a ninguno. El apóstol Pablo dice, oye, que yo no tengo que venir a decir lo que a vosotros os gusta ni hacer lo que a vosotros os gusta, porque entonces ya no sería siervo de Cristo. Y ahí es donde uno tiene que ser muy prudente. Tiene que ser muy prudente. Por eso es que me llama la atención cuando el Espíritu Santo manda a Pedro, primeramente está trabajando con lo que eran inmundos. No se podía entrar en casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era prosélito, pero no se podían, los judíos no podían entrar. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿ves porque yo los he mandado? Le había enseñado mata y come, ¿ves porque yo los he mandado? Él estaba metiéndose en un compromiso, porque te das cuenta que Pedro era de los que estaban entre medio, uy, ¿qué pensarán de mí? Uy, esto me lo manda el Señor, pero se quería quedar bien con todos, porque luego lo vemos que Pablo tiene que llamarle la atención por este problema de carácter, vamos a decir, de esos que quieren quedar bien con todos y no saben qué decir no. Entonces, ¿qué pasa? Él prudentemente coge a 6 hermanos, judíos, hermanos de la iglesia, y se los lleva para testimonio, para verdaderamente que ellos pudieran ver, porque el Espíritu le dijo, ve y obedece, porque yo los he mandado. Ahí entramos, ahí otra vez, después de haber visto todas estas cosas, que el Señor tenga a un apóstol lleno del Espíritu Santo, sigue enseñando, para que veas. Yo siempre he dicho, el apóstol Pedro, como los demás apóstoles, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Que conocían ya la doctrina perfectamente? No. Dios te enseñará cuando tenga que hacerlo, cuando Él quiera, y a lo mejor ni te lo enseña y te vas y entonces lo entenderás con el Señor. Cuando llegó el momento, entonces se lo explicó. No, también estos son míos. No llames inmundo lo que yo santifico. Tuvo que prepararlo. Pero Pedro, si está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que no conoces esta doctrina? ¿Cómo es que está esta metedura de para tan grande? Pues muy sencillo, porque Dios hasta ahora no te lo había dicho porque no ha hecho falta, pero ahora hace falta y ahora te lo digo. Yo estoy preparando una clase de pescados, por eso te tengo tantos días en casa de Simón el Curtidor, porque soy yo el que tiene que preparar los peces para que luego tú vayas a echar la red. Unos peces nuevos, algo distinto, los gentiles, vale, lo hizo así el Señor. No pasa nada. ¿Pero qué pasó? Cuando Pedro llega allí, primero entra, que ya fue algo, entra con los testigos, con los 6 testigos, para luego poder, porque dice, me van a pedir cuentas. ¿Vale? Entonces entra allí y abriendo su boca le dijo, la verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando vio allí toda la gente reunida, paganos, romanos, toda la familia, los siervos, allí todos, dice, veo que Dios no hace acepción de personas. Digo, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo. Dios no hizo acepción de personas con el publicano, con la prostituta, con el endemoniado. No hizo acepción de personas. Él ve el corazón. Él vino a por pecadores. Todos necesitan a Jesús. Todos necesitan a Jesús. Todos necesitan a Jesús. Todos necesitan a Jesús. Luego dice en Hechos 11:2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén,
disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Todo cuestionándolo. Pero me gusta lo que dice en el versículo 17, Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar la palabra? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Para estorbar las cosas que hace Dios y como las hace. Era escandaloso. Sabía que le iba a dar problemas delante de los suyos mismos. Pero aquí estamos con lo mismo. Va a hacer cosas escandalosas. Porque Él tiene poder para cambiar a las personas. No importa. ¿Cuánta gente trajo el endemoniado gadareno a Jesús? No lo sabemos. Pero este fue por todos lados, hablando de Jesucristo, por todos lados hablando de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que, ¿dónde está la clave de esta historia? ¿A dónde quiero ir yo? Porque de esta historia se pueden sacar muchas enseñanzas, pero en mi corazón siento que siempre hay quienes son más, menos legalistas. ¿Por qué ha hecho esto el pastor? ¿Por qué no ha hecho esto el pastor? ¿Por qué hace Dios estas cosas? ¿Por qué esto así? ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces, no cuestiones cómo hace las cosas. No seas alguien que estorbe lo que Dios está trabajando. Porque Dios está trabajando. No le estorbes a Dios. No seas un estorbo, ¿verdad? Por eso es que en el interior el Señor ve a estos pecadores y además estaría deseando un encuentro con el Señor. ¿En qué estaría allí pensando para que lo dejara todo? Por fin encontró a alguien que le amaba. Alguien que le decía, sígueme. Pero mira, ha seguido un cobrador de impuestos a Jesús. No, ha seguido una persona arrepentida. Le ha seguido, aunque tú no lo veas, esa persona en el momento que se levantó y sigue a Jesús, ya era otra persona. Pero no lo vieron, sino que criticaban, estaban enfadados. Eso es lo que les da de mucha rabia, como aquellos que les llaman a trabajar, trabaja 8 horas, luego llama a trabajar a otro, y luego trabaja a otro 1 hora, y da la casualidad de que a ese le paga lo mismo y se enfadan. Pero si yo te he pagado a ti, tú bastante contento ya con que yo te doy, ¿no? ¿De qué te vas a enfadar? Si yo ya te he hecho salvo. Por eso es que no seamos así. Y el tercer punto, los verdaderos amigos. Ahora estoy juntando el tema de la semana pasada y el de este. Quiero sacar una lección especial. Primeramente, Dios va a hacer cosas. Primeramente, vemos cómo Jesús llama a los pecadores a que sean sus discípulos. Pero ojo, Dios no te llama por cómo eres. No te confundas. Llama a pecadores para que sigan siendo pecadores. Mentira. Dios te ama por quién eres. Y Él te llama a que le sigas, seas su discípulo y seas como Él es. Como el Padre me ha mandado, yo os mando. Ese proceso ya había empezado, pero los ojos de los fariseos no podían verlo. Ni creo que los propios discípulos. Ellos estaban allí como el que está en medio de un torbellino y no le queda otra cosa, ¿verdad? Pero ahora fíjate bien, el domingo pasado estamos hablando. ¿Quién es un verdadero amigo? ¿Qué hacen los verdaderos amigos? Llevan a Jesús. Y aunque parezca que me estoy saliendo del tema, para mí es importante. Iglesia. Porque si vamos a ver cosas escandalosas, tú vas a ver cosas escandalosas en tu vida con el Señor. Estoy convencido. No hablo por hablar. Entonces, si el verdadero amigo son los que llevan a los pecadores a Jesús, aquí tengo anotado, me he escrito esta mañana, tempranito, que aquí ahora podría hablar de este tema en 2 direcciones. Primera pregunta corta, no necesita explicación porque ya la sabéis. ¿Qué tal de verdaderos amigos somos
con los pecadores que necesitan ser llevados a Jesús. ¿Eres un verdadero amigo? ¿De qué hablas con ellos? El verdadero amigo es el que lleva al necesitado a Jesús. ¿Somos amigos de verdad? ¿O no queremos que se enteren? No sé, no necesita respuesta. Pero claro, el verdadero amigo lo llevaron a Jesús, Jesús le perdonó los pecados, este otro también, no cabe duda que el mejor de todos los verdaderos amigos es Jesús. Pero ahora estoy hablando de nosotros, no de Jesús. Estoy hablando de nosotros. Pero ahora tenemos otra cosa, claro, yo, ¿cómo puedo ser amigo de un hermano mío si él ya tiene a Cristo? ¿Cómo somos entre nosotros si un verdadero amigo es el que te lleva a Jesús? ¿Cómo lo puedo yo aplicar a mi vida? Yo ya entiendo que eso es para tenemos que llevar a la gente a Jesús. Tenemos que llevar a la gente a Jesús. Si no quieren, que no quieran. Ascuas de fuego acumulan sobre su cabeza, pero no las acumules tú. ¿Vale? Ahora, ¿y qué pasa si somos verdaderos amigos? Es una reflexión para mí, que a veces me gusta hablar de cualquier cosa cuando estamos juntos, pero esta reflexión es para mí. ¿Qué hace un verdadero amigo? Entre los cristianos que ya son de Cristo es lo mismo. Los verdaderos amigos son los que llevan unos a otros a Jesús. Dice, ya, pero yo ya tengo a Cristo, ¿qué hago? Mira, voy a leeros una palabra que vosotros conocéis de sobra, pero quiero que empecemos a practicarla más. Porque estamos hablando de cómo Jesús llama, pero también me gusta y luego os explico. El apóstol Pablo, en Efesios, a la carta a los Efesios, cristianos de Éfeso, capítulo 5, ahí estaban los de la sinagoga que habían sido convertidos y los gentiles y paganos. Muchos de ellos habrán adorado a los dioses y a lo mejor aún seguían haciéndolos porque le presentan a Pablo si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Con lo que daban de comer gratis y otras cosas, cuando iban a esos templos, ¿verdad? Pablo habla a los cristianos para que se junten en grupo. Quiero que penséis en el grupo porque al principio puede ser que uno crea que está hablando individualmente, pero está hablando para que se junten en grupos. Y dice, en grupos para llenarse el uno al otro de Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. O sea que, aunque ya somos de Cristo, el Señor quiere que nosotros nos llevemos el uno al otro a Cristo y nos llenemos del Espíritu. Habla del grupo. Ten en cuenta que para Jesús el grupo es como mínimo 2. Si no hay 2, no hay grupo. Jesús ya lo dijo. ¿Qué tienen que hacer cuando los cristianos se juntan? ¿Qué tienen que hacer? Cuando estás en mi nombre y estáis orando, cuando oréis, cuando juntéis, ¿quieres llenarte? Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Y dile, bueno, pues búscate a otro, como mínimo búscate a otro, y entre los dos os llenáis. Cantáis, adoráis, oráis. Entre los dos, como mínimo, os llenáis. Nada de solo, egocéntricos, individualistas. No. El grupo. Dice, entonces en el versículo 18, Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino. Luego hablaré, porque el vino es símbolo de otras cosas también. ¿Qué es lo que trae? Disolución, problemas, divisiones. Antes, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo deben llenarse? ¿Cómo se llena uno? Porque a veces uno no ha encontrado la fórmula. ¿Sabes? Aquí está la fórmula. Es curioso. Ahora resulta que hay bizcochos sin huevos, ¿vale? De acuerdo. pero escúchame, aquí está la fórmula. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed, habla en plural. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo soy amigo
Bueno, pues el día que vaya otra vez a casa de alguien, si mi conversación es sobre el fútbol, sobre la política, sobre qué buena está la carne, bueno, hay que dar gracias, ¿no? Al menos por lo que comemos, ¿no? Vale. Pero escúchame, pastor, usted no es buen amigo. Hemos estado juntos y no hemos hablado de Cristo. No hemos tenido un tiempo para orar. No hemos tenido un tiempo para llevarnos uno a otro a la presencia de Cristo. Te pido por mi hermana y llénanos de tu espíritu. No hemos tenido tiempo. ¿Tan buen amigo soy que no te llevo a Jesús para que Él te llene y tú no me llevas a mí y no nos vamos juntos? Dice, cuando estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y ahí podéis pedir las cosas. Entonces, claro, cuando yo veo que el verdadero amigo son como aquellos 4, o como el mismo Jesús, o lo que sea, que te llevan a Jesús, digo, ¿pero qué pasa? ¿Que nosotros, como ya estamos en Jesús, podemos...? No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? En muchas conversaciones cuando nos juntamos, o se juntan en las casas, puede ocurrir que aunque dice, no os embriaguéis con vino, el vino en este caso también es símbolo de las cosas del mundo. De esas cosas del mundo, de las conversaciones, de 1000 cosas. Uno de los problemas que tienen los pastores, cuando se hacen células o goeles pueden hacerse, nosotros le llamamos goel por un motivo, es que allí en la casa, en vez de reunirse para hablar de Cristo y orar, empiecen a contar chismes. Se dedican a hablar de chismes. De lo que si yo fuera el pastor, yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, el vino es símbolo de eso. ¿Qué vais a juntaros? ¿Para qué vais a juntaros? ¿Para lo que hay disolución? Pero hay, hermanitos del alma, yo voy a ver vuestras caras y vuestros ojos brillantes. Cuando yo vea que me venís brillantes y llenos del Espíritu Santo, digo, estos se han juntado para llenarse de Cristo. Sí, qué maravilla. Por eso que los verdaderos amigos, ¿verdad? Son eso. No, llevaros. A veces tiene un problema el amigo y no te lo dice. Tengo este problema. Se me está durmiendo esta pierna. Anda, llévame a Jesús. Y verdaderamente así quiere Jesús que seamos amigos. Que nos llevemos a Jesús. Tú ya tienes a Jesús. ¿Necesitas más de Jesús? Pues ya te ha dado la fórmula. Búscate a otro, ya sois como mínimo los 2. Os juntáis y empezáis a orar, y empezáis a bendecir, y empezáis a hacer, y te darás cuenta que en vez de llenarte de vino y de porquerías de este mundo, te estás llenando de Cristo, te estás llenando de su bendición, te estás llenando del Espíritu y estás cambiando tu vida. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Por eso es que, no, en serio, cuando yo quería cortarme el pelo, bueno, cuando uno se quiere cortar el pelo, ¿dónde va? ¿Y qué tienes que hacer para llenarte del Espíritu? Búscate a otro como mínimo, buscar 2, 3, no pasa nada. Te lo está diciendo. Si tú lo que quieres es eso, ¿quieres más? Dice el apóstol Pablo, que llevaba toda la vida, no se olvidaba, pero que todavía no había alcanzado esa plenitud. Dios siempre tiene más. Tú dices, bueno, cuando estemos en el cielo ya estará todo. No, perdona. Estás equivocado. No conoces a Dios. No conoce a Dios. El apóstol Pablo, cuando está hablando de este siglo de maldad, porque siglo significa 100 años, pero toda la maldad desde que se hizo en el cielo hasta que sea después del milenio y sea erradicada y echada al lugar ese, a él Pablo le llama un aión en griego, el siglo de maldad. Todo ese periodo del mal es un aión. Pero dice, y Dios tiene preparado después cosas que no dicen en la Biblia. Aiones, de aiones, de aiones, de aiones. Los que pintan a los cristianos en una novecita aburridos no conocen a Dios. Dice, mi Padre siempre trabaja. ¿Cuántas cosas tiene Dios?
Por eso es que, hermanito del alma, Dios tiene siempre muchas cosas. Más, es tan profundo Cristo, tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo, que en toda la eternidad lo alcanzaremos. Es como el que nada en un mar que nunca se acaba. Imagínate que todo este planeta fuera redondo y tú empiezas a nadar y es que esto nunca se acaba. Ya le das 10 vueltas. Bueno, no lo creo, pero bueno, por si un caso te da por nadar así y todo esto. Por eso que cuando nos juntemos, pongámonos de acuerdo. Porque además dice, cuando Jesús habla de esto, dice, si os juntáis 2 o 3 en mi nombre y os ponéis de acuerdo, ¡wow! Y os ponéis de acuerdo, allí estoy yo. Y van a pasar cosas escandalosas para los legalistas, para los que están siempre cuestionando a Dios si esto así, si esto asado. Dios es el Señor, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No podemos pedirle a Él explicaciones, no tenemos que querer condicionar, pues esto no es así, si fuera de Dios, si no fuera de Dios. No, van por ahí los tiros. Jesús nos llama tal como somos. Pero Él nos llama tal como somos para que dejemos de ser. Jesús viene a llamar a pecadores, ¿verdad? Por eso le damos gracias al Señor. Yo he querido mezclar las dos historias. Se puede sacar mucho más de la historia de este hombre. Ya te digo, Jesús, para los fariseos era escandaloso que perdonara pecados. Extremadamente ya superaba lo escándalo de lo escandaloso cuando llama a este publicano, ¿verdad? Súper escandaloso. A ser discípulo, pero todavía ya el colmo de los escándalos, cuando entra en casa de este hombre, ahí, si fuera Señor, ¿cómo te contamina? ¿Sabes? Jesús no se contaminó nunca con el pecado. Cuando tocó al leproso, no se contaminó de lepra, sino que al leproso lo contaminó de Cristo. Nosotros tenemos que contaminar a los demás de Cristo. De Cristo. Porque para eso nos tiene aquí el Señor. Para eso somos su boca, sus ojos, su cuerpo. Para eso os hemos dejado aquí. ¿Verdad? Porque como el Padre me mandó, ahora yo os mando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Él venga. Déjate de muchas tonterías. Déjate de cosas que son mundanas y pierdes el tiempo. Concéntrate en la faena que yo te doy. Y camina con el Espíritu, porque Él te revelará muchas de cómo Dios trabaja y no cuestionaremos tanto a Dios. Porque Dios puede llamar al pecador a ser discípulo y en el momento que se levanta de aquí, un pecador, un publicano, se levanta, no ha pasado 1 metro, esa persona está arrepentido, sigue a Jesús, toda la carga que estaba allí, ¿qué estaría llevando ese hombre? ¿Qué remordimientos tendría que nadie lo vio? Solo Jesús vio. Y ahí este hombre ya, 1 metro, y ya, un discípulo, los demás le tuvieron que hacer un hueco, no entendían. Pero luego él fue de los principales, da detalles, estaba tan enamorado de Jesús, que en su evangelio te da detalles que no dan los otros. Y él es el que escribe a los judíos, porque también conocía las Escrituras. Es curioso, no entraba en la sinagoga, pero conocía las Escrituras, conocía todas las profecías. Y damos gracias al Señor. Por eso, hermanos, seamos amigos los unos de los otros. Si alguna vez voy a vuestra casa, ya sé que tengo que hablaros y llevaros a Cristo. Nada de hablar de muchas tonterías, porque a veces uno es... No lo hagamos, hablámonos. Hermanos, me encanta. Antes, nada, juntamos, me encanta. Allí en casa, el día que estuve en casa de Mónica, allí, nada, la guitarra y a cantar, y a cantar. Oye, sonaba como Los Ángeles, ¿te acuerdas, no? Qué hermoso, qué tiempo hermoso. Poder orar juntos, poder así. Pero muchas veces lo hacemos porque lo tenemos en el corazón, pero no lo hacemos como Jesús dice. No. Cuando os juntéis
y os pongáis de acuerdo, poneros de acuerdo, porque yo estoy deseando, porque estoy ahí en medio de daros y concederos lo que pedís. Que a veces como no estamos de acuerdo, no venimos, si es que Él está queriendo que vengamos, pero ¿cómo quiere? De acuerdo. Si tiene algo tu hermano contra ti, ve y solucionalo. Todas estas cosas, la verdad, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, decir, sí, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles que vivan todas estas cosas. Y en Antioquía las vivían los cristianos, era una mezcla de judíos y gentiles. Y allí los llamaron por primera vez cristianos, seguidores de Cristo, practicadores de la enseñanza de Jesús. Y se juntaban por las casas y oraban y leían la palabra y enseñaban y vivían. ¿Y cómo estaban? Llenos, llenos. De forma que cuando Felipe va a Samaria, por la causa de muerte de Esteban, dice que entonces Felipe llegó y ¿de qué les hablaba? Ya no habla ni de les predicaba el Evangelio, dice, les hablaba de Jesús. Jesús es el Evangelio, Jesús es el que tú necesitas. Por eso llevó a Samaria a Jesús. Hermanos, tenía que decirlo. Y doy gracias al Señor, que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar una canción y después os doy la palabra de bendición para hoy. Os quiero. Sí. Más alto que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré. Más alto que los cielos son tus pensamientos, profundos, insondables, mucho más que el mar. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, tu palabra es una roca inamovible donde estoy seguro. No hay engaño en lo que dices, simplemente tú lo cumplirás. Ni las aguas ni la mar embravecida podrán apagar mi fe. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Infinito es tu amor, es tan alto, tan profundo, tan extenso es tu amor. Infinito es tu amor, es tan alto, tan profundo, tan extenso es tu amor. Infinito es tu amor. Inamovible, donde estoy seguro.
convertirá, ni las aguas ni la mar embravecida podrán apagar mi fe. Permaneceré, permaneceré, permaneceré firme en la roca. Permaneceré, permaneceré, permaneceré firme en la roca. Permaneceré, permaneceré, permaneceré. Señor Jesús, tú nos llamas a seguirte, a ser discípulos tuyos. Y aprendemos de ti qué es ser un verdadero amigo. Tú sí eres un amigo. Has derramado hasta tu última gota de sangre para llevarnos al Padre. Y eso hacen los amigos. Rompen todas las barreras, pero llegan y consiguen el objetivo. Tú nos has llevado al Padre. Y ahora nosotros, Señor, queremos ser como aquellos 4 amigos, trayendo a los que necesitan ser perdonados, Señor. Aquel paralítico salió corriendo, pero es que hoy sigue corriendo en el reino de los cielos, porque tú le diste, Señor, el perdón y la salvación. Queremos ser amigos, verdaderos amigos, demostrarlo, aunque nos duela, aunque vergüenza, lo que sea. Yo tengo que hablarte porque quiero ser amigo de verdad y quiero lo mejor que ti. Tengo un mensaje que no es mío, es de parte de Dios para ti. Pero también entre nosotros, Señor, mucho de la fortaleza y de la llenura que nos falta es porque no nos llenamos entre nosotros. No solo jueves, martes, domingo, no. Podemos quedar, no hay ningún temor cuando se hace para eso, oh Dios. Yo, Señor, quiero, como pastor, con esa carga, llegar aquí y decir, ¿qué ha pasado a mis hermanos? ¿Qué le ha pasado a mis hermanos? Les brillan los ojos. Tienen una cara, Señor, venía con 4 problemas, no paraba de salir de la depresión. Pero ahora está llena del Espíritu Santo. Eso quiere Dios para ti. Señor, gracias, gracias, porque tú vas a hacer cosas escandalosas. Porque tú has venido a buscar lo que se había perdido. Porque tú vas a traer a gadarenos. Porque tú vas a traer a los demás que todos necesitan, Señor. Y nosotros vamos a ver con nuestros ojos que tú no haces acepción de personas. Que tú de tal manera has amado al mundo que has venido a dar tu vida por ellos, Señor. ¿Y quién, como dijo tu siervo Pedro, soy yo para estorbarte lo que tú estás haciendo? Pues no, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ver maravillas contigo. Y vamos a ver maravillas, como dijiste a tu pueblo de Israel. Oh, mañana vais a pasar el Jordán y vais a ver maravillas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme radical, Señor, hazme radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme
Bien, la palabra de bendición para hoy, aunque ya la he mencionado, pero ahora te la voy a recalcar como se hace uno con un remarcador. Es palabra para ti hoy que te he explicado más este texto de Pablo. Dice así, es Efesios 5:15 al 20. Mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo.